Hola, buenas tardes a todos. Un gusto tenerlos acá. Me toca darles la bienvenida al auditorio y quisiera, antes de dar la palabra a quienes van a exponer, agradecer tanto a los participantes, a ustedes que se acercan para escuchar estos webinars, como a los doctores Nasinovich y la doctora Maya Sinjovic, quienes nos van a hablar de temas que son realmente prevalentes dentro de lo que es la patología de las personas mayores. Por otra parte, quiero agradecer al Laboratorio Seqirus por precisamente adherir a estos webinars, estas sesiones patrocinadas por la industria. Es muy importante la acción sinérgica entre quienes tienen el conocimiento, como los profesionales que hoy van a exponer, la industria farmacéutica que tiene la posibilidad de llevar la nueva tecnología a la actividad profesional, y la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, que está permanentemente interesada en llevar el conocimiento a sus miembros y a todos aquellos que desarrollan actividades con las personas mayores. Me llamó mucho la atención el origen del nombre del laboratorio Seqirus, ¿no es cierto? Algo así como Securing the Health for All of Us, es decir, asegurando la salud para todos nosotros. Yo creo que estos webinars de la industria precisamente tienden a eso, ¿no es cierto? A lograr asegurar la salud a todas las personas mayores. Sin más, le voy a ceder la palabra a Micaela, agradezco la presencia de Carolina, y a Francisco y Maya. Micaela, por favor. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Yo soy Micaela Delgado, soy infectóloga pediatra y, bueno, consultora médica del laboratorio Seqirus, y voy a estar coordinando esta sesión. En nombre del laboratorio les damos la bienvenida a este webinar que llamamos Influenza en el adulto mayor, impacto a corto y largo plazo. Antes que nada, obviamente queremos agradecer a la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría por el espacio y por la iniciativa. La verdad es que nos pareció muy interesante, por eso quisimos participar con este webinar. Bueno, y muchas gracias, doctor Nemirovsky, por la bienvenida. Queremos agradecer a los disertantes por estar acompañándonos hoy, y por supuesto a todos ustedes que se han conectado para disfrutar y entre todos aprender alguna cosa más de la influenza. Como todos sabemos, la influenza tiene un gran impacto en los adultos mayores. Ellos son el grupo etario de mayor carga de enfermedad y morbimortalidad por el virus de influenza. Por eso nos pareció muy importante convocar a 2 expertos para que nos hablen de gripe en el adulto mayor y cómo impacta en esta población una hospitalización. Va a dar inicio al webinar el doctor Francisco Nasinovich. Él es médico infectólogo, jefe del jefe de infectología del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Él es miembro del Comité de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología y profesor de enfermedades infecciosas en la Escuela de Medicina de CENIC. Él nos va a hablar de influenza más allá de lo respiratorio. Después, a continuación, la doctora Maya Sinjovic nos va a hablar del impacto de la hospitalización en las personas mayores. Ella es médica especialista en geriatría y gerontología, jefa de la unidad de geriatría del Hospital de Agudos Ramos Mejía. Ella es miembro de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, miembro del International Longevity Center Argentina y médica del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Cuando la doctora finalice su presentación, ella va a presentar un caso clínico. En él ustedes van a poder participar a través de un QR que les va a aparecer en pantalla, y en el chat también va a haber un link que ustedes pueden tildar para ingresar al caso clínico. Ahí ustedes van a poder elegir las opciones que les parezca más adecuadas. Después de unos minutitos vamos a mostrar cuáles fueron las opciones elegidas por ustedes, y le vamos a dar paso a los invitados para que ellos puedan resolver el caso. Y si surgen preguntas por parte de ustedes, que obviamente la idea es que podamos compartir, las vayan haciendo en el chat y los doctores las van a ir contestando.
¿sí? Le doy paso entonces al doctor Nasinovich. Doc está muteado. Ahí. Creo que ya puedo hablar porque se escuchaba un poquito cortado, pero pienso me escuchan bien, ¿verdad? Sí, perfecto, perfecto. perfecto. Buenísimo. Y ven la primera diapositiva, así me quedo tranquilo. Sí, sí, se Bueno, ve. muy bien, bárbaro, bárbaro. Bueno, muchas gracias de vuelta a Julio y obviamente a Sequirus, a Micaela, por invitarnos a compartir este espacio y con esta buena idea del laboratorio justo en la previa del partido. Así que ya nos vamos a preparando, calentando los motores para después disfrutar un rato deportivo. Pero en este caso, a mí me toca hablar de aspectos que tienen que ver más allá de lo respiratorio. Tenemos muy claro el impacto de la gripe en cuanto a lo respiratorio, porque es una infección respiratoria y sus manifestaciones son principalmente en este sector de nuestro cuerpo, pero sabemos que la gripe tiene otros efectos y de eso vamos a hablar en los próximos minutos. Ustedes saben que, ya lo saben bien, que la gripe ocasiona aproximadamente unos 50 millones de casos anuales en todo el mundo, algunos dicen bastante más, de los cuales el 10%, o sea, 5 millones, son casos severos que requieren hospitalización, y fíjense la mortalidad, sobre todo en países como el nuestro, en los mayores de 75 años, que son los más vulnerables, cuál es el impacto de esta enfermedad en este grupo etario. Y saben también que la tasa de ataque, si bien es principalmente mayor en los niños, en edad escolar, es muy importante en la época de epidemia, que en nuestro país transcurre entre mayo, junio y noviembre. Es muy importante el impacto en las poblaciones de adultos mayores institucionalizados, por supuesto, de otras personas institucionalizadas que no sean adultos mayores, pero es muy importante en ese sentido el impacto de la gripe en esta población vulnerable, que por otra parte son de los que más se hospitalizan. Fíjense que en general, de acuerdo a datos que tenemos, que se repiten anualmente, hay personas que tienen diferentes enfermedades subyacentes que las hacen más frágiles o más vulnerables para adquirir la gripe, pero no olvidarse de que hay personas completamente sanas que muchas veces nos dicen, hay pacientes mayores de 65 años, mayores de 60, que nos dicen yo soy sano, no tengo nada, no sé por qué me tengo que vacunar, y saben que también hay un grupo de personas que sin ninguna condición subyacente pueden padecer la gripe y sus complicaciones. Y sabemos, como les dije, que la mortalidad es mayor en los mayores de 65 años, o 65 o más. Esto es una realidad que vemos en todo el planeta y en nuestro país también. Y sabemos también desde la pandemia del 2018, perdón, de 1918, en 2018 se cumplieron 100 años, pero en 1918 se vio también que hubo un exceso de mortalidad, es decir, había personas que morían no solamente por el efecto de la gripe, saben que la neumonitis por el virus de influenza es extremadamente grave, tiene una mortalidad altísima, superior al 70%. Ellos veían que la mitad de las personas que morían por otras razones, por razones que no tenían que ver propiamente con lo respiratorio, sino con otras enfermedades subyacentes, como vemos aquí, sobre todo enfermedad cardiovascular, renal, etc. O sea que muchas veces cuando vemos pacientes hospitalizados por neumonía o influenza, vemos la punta del iceberg, porque
hay otros escenarios, otros fenómenos que ocurren de complicaciones por las cuales se hospitalizan los pacientes y que algo de eso vamos a ver a continuación. Entonces tenemos que, más allá de lo respiratorio, la influenza que produce la infección respiratoria que conocemos, que a veces puede complicarse con una neumonía bacteriana, puede también exacerbar, ese puede ser la manifestación, la exacerbación de una enfermedad subyacente como es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero también puede tener complicaciones cardiovasculares, complicaciones renales, neurológicas, descompensaciones de otras enfermedades metabólicas como la diabetes, los pacientes que viven con diabetes y por supuesto las alteraciones funcionales, ¿no? Y físicas que pueden sufrir los pacientes. Fíjense, vamos a ver, empezar brevemente con esto, después Maya va a profundizar en estos aspectos, pero simplemente les muestro una encuesta reciente que se hicieron 2 estudios en Canadá, donde vieron en adultos de 65 años o más, vieron cuál fue el impacto, la cantidad de ellos que experimentaron un deterioro de su salud y de su estado funcional, lo que les costó a gran parte de ellos, casi la mitad, recuperarse, algunos que ni siquiera lograron recuperarse totalmente, y por otro lado, en otro estudio donde se observó que un 15% de los adultos mayores de 65 años expresaban lo que los investigadores denominaron una disabilidad catastrófica, es decir, que perdían la independencia en por lo menos 2 actividades de autocuidado luego de estar hospitalizados por la gripe. Y otro fenómeno que se empezó a ver en el último tiempo es el incremento de las fracturas de cadera durante la temporada de gripe, que se atribuye a diferentes razones, pero cada vez hay más interés en estos escenarios porque es realmente una realidad que, como les dije, Maya se va a explayar más en estos aspectos funcionales. Fíjense lo de la gripe y la diabetes, cómo produce descompensación en un porcentaje importante, 70% de descompensación en términos de niveles anormales de glucosa, pero también enfermedad coronarias, casi 60% fenómenos cardiovasculares, y de eso me gustaría ocuparme a continuación porque tenemos mucha información reciente que quiero compartir con ustedes. Ya sabemos hace muchos años, fíjense, del 98, que hay una relación estacional entre eventos coronarios y la gripe. Fíjense que ocurre en los extremos de estas barras, en invierno y otoño, son donde más frecuencia ocurren los fenómenos coronarios. Y fíjense en este estudio epidemiológico, durante 40 años, el pico de mortalidad mensual por gripe y neumonía coincidieron con el pico de mortalidad por accidente cerebrovascular y enfermedad coronaria. Eso se vio prolija y sistemáticamente durante 40 años. Es decir, que ya sabemos, después de la pandemia de 1918, después hubo estudios posteriores donde mostraron esta relación, y lo mismo, las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca están también relacionadas, como vemos aquí, con la actividad de gripe, en particular en los mayores de 65 años. Y también el infarto. Este estudio más reciente, ellos vieron que el riesgo de tener un infarto a los 7 días después de haber tenido un cuadro gripal en personas que tenían una edad media de 77 años fue casi de 6 veces mayor el riesgo de sufrir un infarto, y curiosamente, fíjense acá, fue el doble de frecuente para el virus de la influenza B, que muchas veces no le damos suficiente importancia, y sí la tiene, con respecto a la influenza A, aunque sabemos que la influenza A tiene un impacto mayor en cuanto a morbilidad y mortalidad. Fíjense lo de la fibrilación auricular, un fenómeno tan frecuente en este estudio poblacional que se hizo en Taiwán, como estos estudios tan grandes que pueden hacer estos países. Fíjense, 11.000 nuevos casos de fibrilación auricular durante 10 años. Ellos vieron que la vacuna el padecer gripe
tenía una tendencia significativa a gatillar la fibrilación auricular, que es algo que vemos en la práctica diaria. Eso en las guardias médicas, los pacientes que vienen fibrilados junto con o después de un cuadro gripal. Y este trabajo, también reciente de este año, donde reúne el impacto, porque uno puede analizar no solamente el efecto directo de la gripe, sino también en términos del impacto que tiene la vacuna en cuanto a los efectos que puede evitar. Y en este estudio publicado en el JAMA este año, se analizó 4 estudios randomizados controlados y 12 observacionales. Fíjense la población tan grande durante 12 meses de seguimiento. Y fíjense qué vieron ellos. Vieron que había una disminución del 25% de todas las causas de muerte, 18% de la mortalidad cardiovascular, de los eventos cardiovasculares mayores 13% y disminución de episodios de insuficiencia cardíaca. Para que tengan una idea de la magnitud de este efecto, fíjense que la disminución de todas las causas del 25% es parecido al efecto que tiene el uso de beta bloqueantes inhibidores de la enzima convertidora, que los deben consumir los pacientes diariamente, versus una aplicación anual de un insumo como es la vacuna antigripal. Y estos datos se vieron todavía de una manera más evidente en los randomizados controlados. Como les muestro acá, realmente el impacto ha sido muy importante. Entonces, y vieron también, por supuesto, que disminuía las internaciones y los episodios de insuficiencia cardíaca. Es decir que, en resumen, este estudio disminuyeron los eventos cardiovasculares mayores, disminuyó la mortalidad cardiovascular y por todas las causas, y no vieron en particular algo que fuera significativo en cuanto al infarto de miocardio. Pero miren otro estudio de este año, una revisión hecha por el grupo de Alberto San Román, donde ellos observaron en esta revisión sistemática que hubo una disminución del 19 al 45% en la tasa de infarto en personas que no tenían enfermedad cardiovascular, porque todo lo que vimos antes eran aquellos que sí la tenían, pero esto es en las personas que no tenían enfermedad cardiovascular previa, y vieron que sobre todo la disminución fue mayor de la vacuna antigripal principalmente en los primeros 15 días post vacunación, pero que esto seguía después sobre todo hasta los 60 días post vacunación. Y no puedo dejar de mencionarles otro trabajo publicado y presentado recientemente en el Congreso de la Asociación Americana de Cardiología, el YAMI Trial, que venía haciéndose hace un tiempo y lo presentaron este año con un impacto muy importante. Ahora en septiembre, si no me equivoco, agosto-septiembre de este año. Fíjense, adultos mayores de 18 años, de 30 centros en 8 países, los participantes que se elegían tenían un infarto con supra-ST o no supra-ST. Fíjense la edad media de 60 años, y a estos pacientes se les daba, a la mitad de ellos, prácticamente se les dio la vacuna antigripal dentro de los 3 días de haber tenido o bien un procedimiento percutáneo coronario o bien un estudio angiográfico solamente. Y fíjense lo que vieron. Durante los 12 meses de seguimiento vieron una disminución notable, significativa, de la muerte por todas las causas, muerte cardiovascular. No vieron una significancia estadística cuando veían solo el infarto, pero sí cuando era el outcome compuesto, o sea, la evolución final compuesta de muerte de todas las causas, infarto o trombosis del stent, vieron una significancia, un menor riesgo estadísticamente significativo, sobre todo en los que tenían un síndrome coronario agudo reciente. Así que el YAMI Trial tiene un efecto, tiene un valor muy importante. Fíjense cómo el efecto sobre el infarto, como vemos en la última imagen a la derecha, es sobre todo importante en los primeros 6 meses. Es decir, que son mensajes muy claros, que uno ahora, los cardiólogos donde yo trabajo, en el Instituto Cardiovascular, dicen a los pacientes: le doy la vacuna porque le puedo prevenir el infarto, porque le puedo prevenir la fibrilación auricular, o como vamos a ver también, el stroke. Y fíjense con respecto a la fibrilación auricular, cómo en el estudio que les mencioné
de Taiwán cómo la vacunación antigripal es protector y disminuye los episodios de fibrilación auricular. Y esto se vio en todos los grupos cuando se analizaron, en los mayores y menores de 65 años y en aquellos que tenían diferentes comorbilidades también. Así que es un dato importante. Y con respecto a la fibrilación auricular, otro estudio taiwanés, también poblacional tan grande, donde ellos vieron qué pasaba en aquellos que tenían fibrilación auricular y riesgo de stroke hemorrágico. Entonces ellos vieron que pacientes seguidos durante 6 años, de 2005, 7 años al 2012, vacunados y no vacunados, ellos vieron que fue menor en un 50% el ACV hemorrágico en los pacientes que tenían fibrilación auricular, y el mayor efecto fue en aquellos que tenían mayor riesgo de tener ACV hemorrágico, como ustedes bien saben, los varones mayores de 75 años con un Charlson mayor de 13 hipertensos. Y observaron también que este fenómeno de la vacunación actuaba en forma sinérgica con el uso de estatinas o warfarina, pero no con la metformina y el uso de inhibidores de la enzima convertidora. Y otro aspecto interesante de este trabajo fue que la vacunación repetida durante varias temporadas reducía todavía notablemente el riesgo, todavía más el riesgo, 70% en los mayores de 75 años, así que la importancia de mantener la vacunación anual. Fíjense este otro estudio a nivel cardiovascular, cómo hicieron, es un estudio pequeño de un grupo de pacientes donde le dieron la vacuna antigripal a los que se tendrían que hacer cirugía de revascularización miocardia, que tenían que usar la bomba de circulación extracorpórea, y fíjense que disminuye la vacunación antigripal significativamente las citoquinas proinflamatorias, y por otra parte aumenta la interleuquina 10, que es una citoquina justamente antiinflamatoria, y tiene aparentemente un efecto protector sobre el miocardio, porque los pacientes vacunados versus los no vacunados tenían niveles más bajos de troponina después del posoperatorio. Así que fíjense todas las cosas que se van encontrando. Y la vacunación dual, saben que la vacunación antigripal y antineumocóxica, los pacientes tienen indicaciones similares, y fíjense cómo en este estudio el uso de ambas vacunas disminuye, tiene menor mortalidad, menor hospitalización, es la raya colorada de abajo cuando se dan las dos vacunas, o la colorada en el lado izquierdo siempre es la que vemos la vacunación dual, menos hospitalización por stroke, menos hospitalización por IAM, menos internación por insuficiencia cardíaca en unidad coronaria y en terapia intensiva. Es decir, que también tiene un efecto la vacunación antigripal y antineumocóxica juntas. Y esto ya sabemos que hay muchas explicaciones fisiopatológicas que hacen que la gripe y el neumococo comparten esos mecanismos, tengan un efecto sobre el aparato cardiovascular, un efecto sobre la placa de arteriosclerosis, y la vacuna antigripal justamente, sobre todo si se da con la antineumocóxica, puede tener un efecto aditivo en estos pacientes. Terminando, les quiero comentar otro estudio importante que se hizo hace poquito también en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde se hizo una revisión y un metaanálisis donde se juntaron no solamente datos de literatura inglesa, sino también en China, y vieron cuál era el impacto de la vacuna en estos pacientes. ¿Y qué vieron? Vieron que había una disminución global del 65% en las exacerbaciones anuales. Saben que los pacientes con EPOC suelen tener más un promedio de 4 exacerbaciones anuales. Disminuía más de la mitad esas exacerbaciones, sobre todo los que tienen formas severas del EPOC. Y también las hospitalizaciones. También disminuyó la hospitalización de los pacientes globalmente, y también según la gravedad o la severidad de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es decir, el impacto de la gripe lo sabemos, es evidente, es conocido, pero sabemos cada vez más que no es solo lo respiratorio, que el abanico del impacto de la gripe es mucho más extenso y abarca diversos escenarios
sobre todo el cardiovascular, como les dije, el respiratorio, la influencia en la diabetes y en lo funcional. Es muy importante que las campañas de vacunación, los pacientes reciban la vacuna. Las vacunas solas no son útiles, lo que importa es vacunar, es decir, la vacunación, que reciban la vacuna. Y lo mismo, las coberturas vacunales hay que mejorarlas, que este año tuvimos bastantes dificultades, pero por suerte ya hace un mes podemos dar las vacunas junto con la del COVID, ya no hay que esperar como se esperaba al inicio 14 días, ya se pueden dar juntas, es una buena noticia. Así que tenemos que hacer un esfuerzo para promover que estos pacientes reciban la vacunación, no solo para, o no tanto para evitar la gripe, sino las complicaciones que puede traer esta enfermedad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Muy, muy interesante. Ya hay preguntas, las vamos a ir dejando para el final, si les parece. Así puede seguir la doctora. Y bueno, los animamos a que todos vayan preguntando lo que surja, así al final podemos compartir. Doctora. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias a la Sociedad de Geriatría y al Laboratorio Cecilia por la convocatoria. Yo voy a hablar del impacto de la hospitalización en las personas mayores. El principal factor de riesgo para presentar efectos adversos como consecuencia de la interacción entre el envejecimiento y la hospitalización es la edad. Con el envejecimiento se producen múltiples cambios en los diferentes órganos y sistemas que, sumados a los efectos de la hospitalización, pueden llevar a las personas mayores a un declive funcional que produce un cambio sustancial en su calidad de vida. Hay que tener en cuenta que estas modificaciones son fisiológicas y no presentan síntomas y suelen pasar desapercibidos en las personas sanas, pero se ponen de manifiesto frente a una situación de estrés, como puede ser una enfermedad o una internación. En esta diapositiva vemos en la primera fila los cambios que se producen con el envejecimiento. En la segunda vemos las modificaciones que se producen por la hospitalización. Y en la tercera vemos las consecuencias de esta interacción. Bueno, con el envejecimiento se produce una reducción de la fuerza muscular, sumado a la inmovilización prolongada de la hospitalización, se produce una disminución de la fuerza muscular que predispone a las caídas. También hay una reducción de la densidad mineral ósea, sumado a la pérdida ósea acelerada de la hospitalización, que puede llevar a producir fracturas. Con el envejecimiento, también hay una alteración de los mecanismos de la sed y del apetito, sumado a las dietas terapéuticas que suele haber en las hospitalizaciones, comida con poco gusto, puede llegar a ser más fría, dificultades de las personas de adquirir los alimentos por problemas físicos, los ayunos prolongados por estudios, pueden llevar a la deshidratación y a la malnutrición. También con el envejecimiento hay una tendencia a la incontinencia urinaria, sumado que muchas veces en la hospitalización se les ponen pañales a los pacientes porque las camas son altas, porque tienen barandas, porque tienen dificultades en la movilidad, porque hay barreras o ataduras, yo le llamo barreras a una vía periférica, una biblioteca de oxígeno. Todo eso predispone a la incontinencia urinaria funcional. Hay un estudio publicado en Barcelona que menciona como principales complicaciones de la hospitalización en personas mayores al delirium, el declive funcional, la malnutrición, las caídas, la incontinencia urinaria, el estreñimiento, la polifarmacia y las úlceras por presión. El delirium se presenta en el 10 al 30% de los pacientes al ingreso, pudiendo llegar hasta el 56%. 2/3 de las personas que padecen síndrome confusional pasan desapercibidos o no se diagnostican. El tipo más frecuente de delirio es el hipoactivo, con letargia, somnolencia y lentitud en la respuesta. Las personas que padecen síndrome confusional
tiene una estancia hospitalaria más larga, tiene más complicaciones, mayor mortalidad y mayor tasa de institucionalización. Hay factores predisponentes para presentar síndrome confusional, como los déficits sensoriales, la depresión, la deprivación del sueño, la comorbilidad, la inmovilización y la medicación. Hay factores desencadenantes del entorno, como la mala iluminación y los ruidos molestos. El declive funcional se presenta en el 33 al 37% de las personas mayores hospitalizadas. Las personas que padecen declive funcional duplican la probabilidad de muerte o de tener declive funcional a los 12 meses de vida. Y solo el 30% recupera su nivel funcional basal. Hay un estudio en el que se tuvieron en cuenta 60 pacientes mayores de 75 años que eran totalmente independientes previo a la hospitalización, ingresaron al hospital por una enfermedad aguda y al alta el 75% presentaba declive funcional. Y de ese 75%, el 15% se fue de alta a una residencia de larga estancia. Gran parte de este declive funcional se debe a la pérdida de masa muscular. En este gráfico vemos en la primera columna una persona joven con 28 días de inactividad pierde el 2% de su masa muscular. Una persona mayor, sana, con 10 días de inactividad, pierde 10% de su masa muscular. Y una persona mayor hospitalizada, con solo 3 días de hospitalización, pierde más del 10% de su masa muscular. La malnutrición es un problema infravalorado que afecta como mínimo al 20 al 50% de las personas mayores hospitalizadas. Está asociada a disminución de la fuerza muscular, peor rendimiento y discapacidad. Aumenta el periodo de recuperación y las complicaciones. Y los factores de riesgo son las enfermedades agudas y crónicas, problemas como la falta de dientes, la disfagia o la pérdida de apetito y algunos medicamentos. Las caídas, su incidencia varía ampliamente en los distintos centros hospitalarios, pudiendo llegar a 12 caídas por 1000 cama día. Las caídas se producen de 25% mientras el paciente camina, 22% de la cama, 15% del baño, 8% de la silla y el resto de causa indeterminada. De las personas que se caen, entre el 27 y el 43% tienen lesiones, de las cuales 6% son graves, pudiendo llegar a tener una fractura. Las personas que presentan caídas prolongan su estadía hospitalaria. La incontinencia urinaria, más frecuentemente asociada a la hospitalización, es la incontinencia funcional, que se asocia principalmente a problemas en la movilidad, problemas para ir al baño y problemas en la comunicación. Afecta entre el 15 y el 35% de las personas hospitalizadas, de las cuales entre el 11 y el 17% continúan incontinentes al año. Si cursaron una internación con sonda vesical, tienen 4 veces más probabilidades de presentar incontinencia al año, y el uso de pañales la duplica. También la incontinencia urinaria aumenta el riesgo de muerte y de institucionalización. Los factores de riesgo para presentar incontinencia urinaria son la edad avanzada, la fertilidad, el deterioro cognitivo, las enfermedades cerebrovasculares, la historia previa de caída y el alto grado de depresión. En el contexto hospitalario se puede definir el estreñimiento o nueva aparición como una frecuencia de evacuaciones inferior a una vez cada 3 días. Si bien es muy frecuente, no hay estudios que evalúen el impacto de su incidencia. La posición horizontal es menos eficiente para detectar que la posición sentada, por lo que las personas que tienen dificultades para ir al baño presentan un estreñimiento inducido. Los factores psicológicos, como los cambios ambientales o la sensación de pérdida de intimidad, contribuyen al estreñimiento. También hay factores predisponentes, como determinadas dolencias, la polifarmacia, y determinados fármacos, como los Xylox, los alfa y beta bloqueantes. El 57% de las personas hospitalizadas se van de alta con mayor cantidad de fármacos que los que sanan. Cuanto más fármacos se consumen, mayor riesgo de errores de medicación
tiene, que dice que hay hasta 17 errores cada 100 pacientes por día. Los medicamentos contribuyen al 37% de los efectos adversos de la asistencia sanitaria. Las úlceras por presión son lesiones en la piel de gravedad diversa que van desde la blanquea hasta la pérdida total del tejido con exposición de partes óseas y músculos. Se producen por mecanismos de presión, fricción y sillazamiento, afectan a un 7% de las personas mayores hospitalizadas, aumentan la mortalidad, la estancia hospitalaria, el número de readmisiones. Hay factores de riesgo como la reducción de la edad, la alteración de la piel, la presencia previa de úlceras por presión, enfermedades que reducen la perfusión de los tejidos, déficits nutricionales, la humedad y la edad. Hay un estudio que se realizó en el Hospital Universitario de Toulouse con 503 pacientes mayores de 75 años, cuyo objetivo fue determinar la frecuencia, las causas y la prevenibilidad de discapacidad asociada a la hospitalización. Los resultados fueron que el 11,9% de los pacientes mayores de 75 años hospitalizados presentó discapacidad iatrogénica. El 81,7% de esos pacientes fueron potencialmente prevenibles. Los factores identificados fueron el reposo prolongado en cama, la falta de intervención kinésica, el sobreuso de pañales, el uso de catéteres urinarios, la falta de estimulación en actividades del aire libre. Como conclusión, una gran proporción de la discapacidad asociada a la hospitalización es iatrogénica y potencialmente prevenible. Llamamos cascada iatrogénica a una serie de complicaciones médicas que se pueden gatillar por un primer evento aparentemente inocente, que depende de factores gatillantes, características del paciente, intervenciones y del sistema de salud. Tenemos un ejemplo, una persona mayor que se interna para una cirugía de hernia inguinal, sufre un delirium postoperatorio, que se presenta con agitación, se le indican psicofármacos, que producen una sobresedación, el paciente hace una neumonía vegetativa, que por reposo prolongado lo lleva a un deterioro funcional, que lo predispone a caída, que lo lleva a la dependencia y a la institucionalización. Entonces, como conclusión, la hospitalización da lugar a complicaciones no relacionadas con el motivo de ingreso o su tratamiento específico. Resulta en declive funcional a pesar de la curación o reparación del motivo de ingreso. En interacción con el envejecimiento, empuja a las personas mayores a sufrir múltiples complicaciones que los llevan a un declive funcional irreversible. Desencadena una cascada de eventos adversos que deben identificarse y evitarse. Bueno, ahora voy a presentar un caso clínico. Les pido por favor que lo escuchen detenidamente. Luego va a aparecer un código QR para que se puedan conectar y va a haber algunas preguntas que multiple choice y después las vamos a discutir. Bueno, se trata de un señor de 85 años con antecedentes de hipoacusia, hipertensión, hiperplasia prostática benigna y dislipemia. Tiene como vacunas la doble adultos, hepatitis B 3 dosis, Pneumo 23 y Sputnik 2 dosis. Está medicado con tamsulosina, atorvastatina, losartán, alprazolam y zolpidem. Ingresa por una neumonía, tiene un grado de dependencia leve para las actividades básicas de la vida diaria, con un Bartel previo al ingreso de 45. Es viudo, su esposa falleció hace 6 meses por COVID, sus hijos viven en el exterior, hace 18 meses que no lo ven, tiene una red sociofamiliar pobre, una depresión leve, ingresa al hospital sin anteojos, sin audífonos, sin dentadura y en el hospital tampoco hay zolpidem. Este paciente
evoluciona al 5.º día con insomnio, deprivación sensorial, pérdida del apetito, catarsis negativa de 5 días de evolución, e intercurre con un globo vesical, por lo que se le coloca una sonda. El día 8, el señor intercurre con un síndrome confusional hipoactivo, con somnolencia, letargia, lentitud en la respuesta. El día 14 se recupera del síndrome confusional, se intenta descomplejizar, se intenta retirar la sonda vesical, pero intercurre con un nuevo globo vesical. Se le diagnostica una infección urinaria y se indica tratamiento antibiótico endovenoso por 14 días. El día 28 cumple el tratamiento antibiótico, estaría en condiciones de alta, pero presenta una caída, sin lesiones graves, pero con dolor, por lo que se queda 5 días más. En este momento, el señor ya presenta una escara sacra, grado 1-2, y está sarcopénico. Pasan los 5 días, llegamos al día 33, y el paciente está en condiciones de alta, con un Bartel de 55. Tengamos en cuenta que el señor no hizo kinesiología, en un primer momento era por la sonda vesical, después estuvo confuso, después estaba con la vida con el antibiótico y con la sonda, después tenía dolor por la caída, y así llegó al día 33. Cuando se plantea el alta, el señor nos dice que no se siente capaz de volver a su casa, que no puede caminar, que se siente débil y que no puede arreglarse solo para las necesidades básicas de la vida. Por lo que se hace una reunión de equipo con servicio social y salud mental para ver cuál es el dispositivo de egreso mejor para este paciente. Bueno, acá tienen el QR y bueno, están las preguntas. Se las voy a ir leyendo mientras se van conectando. Una de las preguntas es ¿qué vacunas le falta? ¿Qué factores precipitaron al síndrome confusional? ¿Qué factores precipitaron a la caída? ¿Y cuál creen que fue el destino al alta de este paciente? Voy leyendo las opciones mientras se van conectando. ¿Qué vacunas le faltan? A, Neumo 23 y antigripal. B, Neumo 23 y doble adultos. C, antigripal sola. ¿Qué factores precipitan el síndrome confusional? Los déficits sensoriales, la privación del sueño, las comorbilidades, la inmovilización, la medicación. B, la constipación, la infección urinaria. C, las comorbilidades, la polifarmacia. ¿Qué factores precipitan la caída? A, la debilidad muscular, la infección urinaria. B, la polifarmacia. C, la debilidad muscular, los fármacos, la cama alta, el ambiente desconocido. ¿Cuáles creen que fue el destino al alta? Internación domiciliaria, ingreso a una residencia de larga estadía, ingreso a un instituto de rehabilitación. ¿Cómo van? ¿Se están pudiendo conectar? Sí, ya están apareciendo las respuestas. Les damos un minutito más, si les parece, y mostramos que seleccionó el auditorio. Si querés, Doc, deje de compartir, así yo ya puedo ir compartiendo para que puedan ver. Bueno.
A ver cómo viene esto. Siguen votando por ahora. Bueno, si les parece, ahí compartimos. Y Doc Nasinovich, si quiere, prenda su cámara, así ya pueden entre los dos. ¿Puedo ir contestando alguna de las preguntas que me han llegado? Ah, sí. Bueno, ahí veo que están... Acá puse las respuestas del caso clínico, lo que eligió el auditorio. Si quieren empezamos con eso y después les leo las preguntas, como prefieran. Dale. Yo voy a hacer comentario de esta primera, que es la que Sí. yo puedo responder. Las otras sería de manera intuitiva. Creo que el señor tenía la Neumo 23. No me acuerdo si creo que no decía cuándo la había recibido. Pero bueno, yo creo que ustedes saben que desde el 2000 hice Neumo 23. Este paciente por encima de los 65 años, saben que la idea es dar una dosis de la polisacárida 23 valente y la conjugada 13 valente, que aparentemente es lo que le falta a este señor. Así que sería una dosis de cada una. Esos son lo que dicen las recomendaciones de la vacunación secuencial, siempre tratando de empezar con la 13 valente porque mejora la respuesta inmune de la 23 valente. Así que si no la recibió, necesitaría la conjugada 13 valente. Y la antigripal es una inquietud interesante porque tiene que ver con la otra pregunta que había en el chat, y algunas que me han llegado en forma privada también, de algún amigo o amiga. La antigripal en este momento, saben que se puede, desde el año 2000 en realidad, se puede vacunar en cualquier momento del año, aún si está circulando el virus de la gripe en los grupos de riesgo. Por ejemplo, en estos momentos que hay algunos casos aislados de gripe, los pacientes vulnerables se pueden vacunar. Habitualmente la vacunación es en la época otoñal. Lo más cerca posible debería ser a cuando empieza a circular el virus de la gripe, que es impredecible, empieza en mayo más o menos en nuestro país, pero ha habido años donde circuló todo el año, inclusive en enero, febrero, marzo, ha habido aislamiento de gripe en lugares tan calurosos como Formosa o Chaco, a pesar de la temperatura. Así que nuestro país es de lo más impredecible, pero sabemos que es entre mayo y octubre, noviembre que circula el virus de la gripe. Si uno tuviera en este momento un paciente de estas características, antes de que se fuera de alta le daría la 13 valente y la antigripal, a pesar de que con la pandemia hubo una disminución notable de los virus respiratorios diferentes del SARS-CoV-2, pero saben que hace un tiempito con el tema de la vacunación y la menor circulación han empezado a circular otros virus respiratorios entre los adultos y los niños. Buenísimo. Y ahí por ahí destacar lo que mencionó antes, de las caídas de coberturas que tuvimos este año de vacunas. En Exactamente, todos los grupos etarios, en en todos todas los las grupos vacunas. etarios es muy preocupante, por eso tomó una buena decisión el gobierno de favorecer, promover la vacunación con las del COVID, que dificultaban bastante la estrategia. Así que, entre otras cosas desatendidas, otras pandemias de enfermedades desatendidas que estamos teniendo, no solamente las infecciosas, también las cardiovasculares, ustedes lo saben bien, ahora se pueden dar las vacunas juntas. Es importante que reciban, digamos, ponerse al día con el plan de vacunación de todos los grupos etarios. Totalmente. Gracias. Bueno, Sinjovic, si quiere contestar las que siguen, ¿qué factores precipitaron el síndrome confusional? Acá. Bueno, sí, está correcto lo que pusieron todos, si bien todas Casi podrían producir el síndrome confusional. En este caso en particular, la respuesta correcta es la A. Bien. Después, la tercera pregunta era ¿qué factores precipitaron la caída?
Y pusieron, casi todos puso la C. Sí, Debilidad también. muscular, fármacos, cama alta, ambiente Sí, desconocido. porque en general es multifactorial las causas y no es solo una. Está bien. Bien. Y la última, ¿cuál creen que fue el destino al alta de este paciente? Y sí, casi todo También puso el la B. señor ingresó a una residencia de larga estadía, no se pudo hacer una internación domiciliaria porque no tenía una red social que pudiera ayudar a sostener esa internación domiciliaria, y institutos de rehabilitación por BAMI para este tipo de casos no hay. Así que eso no es. Bien, muy bien. Felicitaciones al auditorio, estuvieron súper. Todos afinados. Bueno, Una cosa que quería todos muy mencionar, afinados. porque me llegó una pregunta por privado que me parece interesante responder respecto a las vacunas mejoradas. Ustedes saben que la respuesta inmune justamente de la vacuna antigripal por la inmunosenescencia no es buena en los mayores de 60 años, a partir de los 60 años, y por eso contamos en Argentina este año solamente en el ámbito público con la vacuna adyuvantada, ¿no? Que ya la conocemos de hace mucho tiempo, esa vacuna, porque los estudios de seguridad tuvimos la posibilidad de participar junto con el doctor Palo Bombeí en la época en que se estaba licenciando la vacuna a fines de la década del 90, y después la tuvimos en la pandemia del 2001, del 2009-2010, del H1N1, se usó la adyuvantada con el MF59 y ahora la tenemos este año disponible en el ámbito público en forma gratuita para los mayores de 65 años, justamente para mejorar la respuesta inmune. Así que eso es un aspecto importante. Y otra cosa que me preguntan por privado que me pareció relevante es si alguno de los virus de la gripe tiene mayor impacto en términos de mortalidad y morbilidad. Y bueno, la respuesta es sí, el AH3N2 es el que tiene mayor impacto en esos términos, así que bueno, siempre hay que estar pendientes de ellos, pero no nos olvidemos que los virus B también tienen un impacto, como les mostré, en términos del efecto a nivel coronario. Bien. Acá el doctor Javier Carrizo pregunta qué pasa con la tercera dosis de la vacuna para COVID en los adultos mayores. ¿Querés contestar vos, Maya, o yo? No, lo dejo, doctor. Bueno, ustedes saben que se ha prestado un poco a confusión algunos términos que se emplearon para el tema de las vacunas del COVID. Vieron que se habla de la vacuna adicional y la vacuna de refuerzo. Son dos conceptos diferentes, pero que es muy importante tener en cuenta. La vacuna adicional de COVID es parte del esquema primario. ¿En quiénes se da? En aquellos que se supone que han tenido una respuesta inmune menor, como pueden ser los inmunocomprometidos, y los mayores de 50 años que se dieron 2 dosis de Sinopharm. Ustedes saben que de las vacunas, la Sinopharm es la menos robusta, digamos, inmunológicamente hablando, para la prevención de casos leves. Entonces a esos dos grupos se les dice, vamos a completar el esquema con una tercera dosis, como si fuera, por ejemplo, la del tétanos, ¿no? Que es 0, 1, 6 meses. Bueno, la tercera dosis es un mismo esquema primario, eso es dosis adicional. ¿Qué pasa con la dosis de refuerzo? La dosis de refuerzo significa que se da una dosis en aquellos que se los interpreta como adecuadamente inmunizados, que han recibido cualquier esquema vacunal, pero que llevan ya por lo menos 6 meses de haber finalizado la vacunación primaria. ¿Y por qué se da el refuerzo? Porque se sabe hasta ahora que las vacunas, los anticuerpos generados por las vacunas, empiezan a bajar a partir de los 6 meses. Entonces, se les ofrece al personal de la salud, que somos los que estamos más expuestos, una tercera dosis, aquellos que tenemos más de 6 meses, mínimo 6 meses desde la última vacunación. Imagínense que empezamos en
diciembre enero, del febrero, sí. 2020, Algunos diciembre, otros enero, febrero, marzo, en fin. Entonces se está vacunando a esos y a los mayores de 75, creo 70, ahora no me acuerdo, también por el mismo motivo. Eso independientemente de la vacuna que hayan recibido. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Ya nos estamos acercando al cierre. No sé si quieren decir unas palabras como para cerrar. Yo te quiero hacer una pregunta a vos, Ah, Micaela. ¿sí? Sí, No estaba vos preparada. no estabas preparada. No, pero queríamos saber, Sí. porque realmente es algo que no sabemos, si vamos a contar con la vacuna adyuvantada el año que viene, no solamente en el ámbito público, sino en No. el privado. No, por el momento la vamos a seguir teniendo, por suerte, en el público, porque acceden absolutamente todos, pero por el momento no se va a estar trayendo para el sector privado. No. Bueno, muy bien. Ahora no. Sí, Bárbaro. Bueno, sí les podemos contar que vamos a estar con una vacuna nueva de cultivo celular. Eso va a ser una gran noticia y novedad para nuestro país, pero que bueno, siempre en los adultos mayores nos va a convenir aplicar la adyuvantada, como comentabas, que es la que mejor evidencia tiene de inmunogenicidad en esta población. Así que eso es una muy buena noticia, que está en el sector público y que pueden acceder todos, ¿verdad? Que es una buenísimo. excelente vacuna. Yo aprovecho para agregar la importancia del cultivo celular. Saben que la tecnología actual, que es en huevos embrionados, lo que se descubrió en las últimas décadas es que el pasaje en los huevos embrionados hace que el virus se adapte mejor a las proteínas del huevo, y eso disminuye la eficacia vacunal cuando se da en humanos. Entonces, por eso es que se desarrollaron nuevas tecnologías como las vacunas recombinantes, etcétera, etcétera, y entre ellas están los cultivos celulares, que tienen otra ventaja. Saben que para hacer las vacunas en huevos embrionados, además de utilizar los huevos, hace falta más o menos unos 6 meses, 6 a 9 meses para producir las vacunas. Y las vacunas a cultivo celular demoran 6, 8 semanas. Entonces eso hace que haya disponibilidad de vacunas, así que estamos muy contentos que en Argentina vamos a poder contar con esa nueva tecnología, pero en la medida de lo posible tratar de darle a nuestros adultos mayores la adyuvantada siempre es favorable, y es lo que proponemos desde la Sociedad Argentina de Infectología en la Comisión de Vacunas, con las normas que están online, free online, para que puedan fijarse cualquier duda. Totalmente. Muchísimas gracias. Bueno, podemos dar entonces por concluida este webinar. Muchísimas gracias a todos por haber participado, a los expositores, excelente, muchísimas gracias. Doctor Nemirovsky, gracias por el espacio una vez más. La verdad que la iniciativa nos encantó estar participando. Muchísimas gracias. Excelente las presentaciones, me pareció muy oportuno los comentarios del doctor Nasinovich, y además muy certeros en cuanto a la aplicación sobre las personas mayores, que es nuestro motivo de estudio. Y Maya, realmente una exposición muy completa sobre todos los riesgos que genera una internación prolongada en personas mayores. A veces hay que, como muy bien lo dejó traslucir Maya, hay que arriesgarse un poquito con altas programadas en forma precoz y no llegar al deterioro global que pueden tener estas personas mayores. Y bueno, y agradecerle al Laboratorio Seqirus por seguirnos estos pasos en cuanto a la convocatoria a la industria y su tecnología para llevar conocimiento a todos los colegas. Gracias MSI también por gestionar estas actividades, y los esperamos en el próximo, bueno, ya no tenemos, ahora ya tenemos el Congreso, así que los esperamos, por favor, para participar la semana que viene del Congreso Argentino de Gerontología y Geriatría. Les mando un abrazo y gracias a toda la concurrencia por estar presentes. Suerte, cuídense siempre.
Suerte. Chao. Buenas noches. Buenas noches.